tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. Wow. Buen día, familia, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro Biblia, Café y Oración de cada semana. Mis saludos cordiales para todos y a todas aquellas que están del otro lado. Por supuesto, como siempre, hay más personas que luego van a ver esta transmisión más tarde o quizás en algún otro momento, porque no lo pueden ver ahora mismo. Pues nada, nuestro cariño también de la Iglesia Evangélica Luterana San Marcos para ellos y para ellas. Vivimos días muy interesantes, estamos en este tiempo después de la Pascua, justo antes de Pentecostés. También está terminando un nuevo semestre muy intenso, muy interesante para todos aquellos que estamos o estudiando o enseñando. Ha sido una experiencia muy particular la de la pandemia, de estar a distancia y con todos los retos, los desafíos que eso representa. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Por las maestros que son parte de nuestras congregaciones, lo que ha representado este tiempo. Me gustaría hablar esta mañana, vamos a empezar con un texto del Evangelio que nos va a servir de puntapié inicial para la charla que tenemos hoy. Y ese texto del Evangelio está inspirado en que todos lo conocemos muy bien, que dice en Mateo capítulo 7, del verso 7 en adelante: todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y el contexto de ese texto que escogí para que nos acompañe esta mañana es el siguiente. Está dentro de lo que se llama el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y ya hacia el final del Sermón del Monte está este texto que nos habla acerca de la oración. Y leemos un poquito más, ¿verdad? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Es palabra de Dios. Cuando leímos este texto antes de ayer en el círculo de oración en San Marcos, yo comencé hablando acerca de una historia de la mitología griega y un personaje que se llamó el rey Midas, ¿sí? Que tenía una característica muy particular. Él había pedido a uno de los dioses del Olimpo que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. ¿Sí? Él era una persona muy avara, muy acaparadora, quería tener una gran riqueza. Ya era rey, así que tenía
muchas propiedades y mucha riqueza, pero él quería más. Entonces, por causa de un favor que él hizo, pues se le concedió una petición. Dionisio o Baco le dijo que le pidiera lo que sea, que él se lo iba a cumplir. Y él pidió algo muy particular, pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Cuando Dionisio escuchó eso, le dijo, mira que esa es una petición muy peligrosa. Y él dijo, no, no importa, eso es lo que yo quiero. Bueno, que se te cumpla. Y a partir de ese momento, Midas empezó a convertir en oro todo lo que tocaba. Sí, si tocaba una piedra la convertía en oro, si tocaba una silla la convertía en oro, si tocaba una planta la convertía en oro. El problema llegó cuando le dio hambre y entonces mandó que le hicieran un banquete y en el medio del banquete, cuando él fue a coger un pan para comer, el pan se convirtió en oro. Y entonces, como tenía sed, cuando fue a tomar la copa para beber el vino, la copa y el vino se transformaron en oro. Y los cubiertos se transformaron en oro y la mesa se transformó en oro. Y lo que inicialmente parecía una bendición que no se iba a acabar, terminó siendo una maldición para Midas, porque cuenta la mitología que su hija corrió hacia sus brazos y entonces cuando Midas la abrazó, su hija quedó transformada en una estatua de oro. Y la historia sigue, es una historia muy interesante, después la pueden googlear, ¿verdad? Sobre todo el final del pobre Midas. Lo que me lleva a preguntar si todo lo que nosotros pedimos a Dios, todas nuestras peticiones son válidas o no. En el sentido de que si se corresponden, digo, con nuestra condición humana. Ya muchas veces yo he hablado acerca de nuestra actitud frente, no solamente frente a la oración, ¿verdad? Frente al Dios que nosotros confesamos, al Dios de Jesús. Si nuestra relación es como la de los hijos con los padres, el hijo con un padre que ama, el hijo con una madre que ama, pues difícilmente se pueda explicar esa relación con demandas, ¿verdad? Uno escucha muchas veces cristianas que como que obligaran a Dios a que respondiera a sus peticiones, cuando dicen cosas tan sencillas y tan sin sentido como esas declaraciones, ¿sí? Que yo declaro que Dios le sana a fulanito, a fulanita. No hay ninguna capacidad que nosotros tengamos para poder hacer eso. Como si nosotros mandáramos, ¿verdad?, sobre la divinidad. Entonces, cuando hablaba con mis hermanas y mis hermanos dentro del círculo de oración, yo decía que hay peticiones que Dios no contesta porque simplemente son peticiones que no tienen sentido. Me explico. No tiene sentido, por ejemplo, pedirle a Dios que nuestra gente querida no sufra. Porque el sufrimiento es parte de la experiencia del ser humano en la tierra. Un buen amigo y pastor dice que Dios tuvo un solo hijo, justo, santo y bueno, pero no tuvo ningún hijo ni ninguna hija que no sufriera. ¿Se entiende, verdad? Dios tuvo un solo hijo, justo, santo y bueno, pero nunca ha tenido un hijo o una hija que no sufriera. Entonces pedir a Dios la excepción del dolor es simplemente una quimera, una oración que no va hacia ninguna parte.
es como pedir a Dios que nuestra gente querida no se muera. Cuando el mismo texto de la Escritura lo dice, que está determinado que todos los seres humanos muramos en algún momento. Más tarde o más temprano vamos a pasar por la experiencia que han pasado todos los billones de seres humanos que han habitado este planeta. La única diferencia, ¿verdad?, entre los cristianos y cristianas, quizás con otra gente que no comparte nuestra misma fe, es que nosotros morimos en las manos de Dios, o sea, entregados a la gracia de Dios, confiados y confiadas en que esta mano de Dios que nos sostiene en la vida nos sigue sosteniendo del otro lado. Y eso es todo. Entonces esa oración tampoco tiene sentido, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que yo digo es como aquella oración que pide, ¿verdad? Aquellos padres y madres con muy buena voluntad que piden que sus hijos no sufran, que sus hijos no se equivoquen o sus hijas no se equivoquen. Cuando la equivocación es parte de la vida. Y si nosotros no nos equivocáramos, difícilmente nosotros aprenderíamos, ¿sí? Es como cuando uno aprende un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, una nueva lengua. Se supone que en el ensayo y en el error uno va aprendiendo, ¿sí? Hasta que se perfecciona en un segundo idioma, en un tercer idioma, los idiomas que uno quiera hablar. Pero inicialmente uno se va a equivocar. Y equivocarse es parte del proceso. Como cuando uno empieza a guiar, ¿verdad? Ni siempre todo sale muy bien. Y entonces uno aprende, ¿verdad? En ese proceso de acierto y de error, de tal manera que esos errores nos ayudan a nosotros, más adelante en el mismo camino, no tropezarnos con la misma piedra, ¿verdad? Entonces pedir que, por ejemplo, nuestra gente querida no se equivoque, también es una quimera, es una quimera. Cuando el texto dice pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, entonces ¿a qué se estará refiriendo el texto? Si no es a todos los caprichos que uno pueda tener y pedir a Dios para que Dios en su misericordia nos responda todo lo que pedimos. Bueno, yo creo que hay cosas muy importantes que nosotros los cristianos y cristianas le podemos pedir a Dios. Y esas cosas hacen parte de nuestra experiencia de fe. No voy a hablar de cosas que podemos pedir para otros en esta ocasión que estamos hablando acerca de la oración. Hoy voy a hablar de 3 cosas que podemos pedir a Dios para nosotros, ¿sí? Son cosas aparentemente egoístas, pero ya verán que no son tan egoístas. Bueno, lo primero, vamos allá. Vamos a ver si esto me funciona. Muy bien, vamos a bajar un poquito. Y yo creo que lo primero que nosotros podemos pedirle a Dios, y esta mañana y todos los días, es que Dios nos dé memoria. El Salmo 103, versículo 1 y 2 dice así: Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Además del verbo alabar, ese verbo no olvides, sí, olvidar, no olvidar. Es muy importante en el texto. En el texto del Antiguo Testamento, en el texto del Nuevo Testamento, el hecho de hacer memoria, traer a la memoria las cosas, las bendiciones, las cosas buenas que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Porque es muy humano, nosotros se nos olvida
lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y si ustedes quieren que nos miremos en un espejo, ustedes tienen la experiencia de el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Cuando Dios les saca de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y abre el mar rojo y los hace cruzar y están rumbo hacia la tierra prometida, y no han pasado 2 semanas que están libres, aunque en el desierto, pero libres. Y entonces la gente comienza a murmurar, comienza a murmurar y comienza a decir, ¿para qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? Fíjense que la murmuración, como yo decía en el círculo de oración, la murmuración no es duda, la murmuración tiene que ver con la ingratitud, con la ingratitud. Cuando nosotros nos olvidamos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, usualmente tenemos actitudes que son bastante ingratas con Dios, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y ahí descubrimos, ¿verdad? Leyendo con suspicacia el texto, que ellos inventan un pasado que no existía como tal. Por ejemplo, dicen, en Egipto nosotros estamos tan bien porque nos sentamos alrededor de una olla así, de un candungo gigante, y todos comíamos de ahí adentro. ¿En serio? Bueno, cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, una de las primeras cosas que Dios le dice a Moisés es la siguiente: yo escuché el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Yo escuché las quejas, yo escuché su lamento. O entonces, ¿quién miente? ¿Dios miente? ¿O miente el pueblo que está libre pero en el desierto y se está quejando porque no tiene que comer? Bueno, evidentemente en ese momento eso nos ayuda, ¿verdad?, a pensar un poquito. En ese momento de crisis, el pueblo genera una fantasía de lo que fue el pasado. Y por eso demanda, ¿verdad? Aunque Dios, que tiene mucha misericordia, pues les da el maná y les da agua de la roca y los acompaña de día con una nube para que no se les tueste la piel, y con una columna de fuego en la noche para que no pasen frío. Interesante. Pero ellos tenían motivo para estar quejándose todo el tiempo. ¿Y eso por qué? Por no hacer memoria. Incluso en el Shema, en aquel verso tan caro a los sentimientos del judaísmo, ¿verdad? Donde dice, escucha, oh Israel, el Señor es uno. Esa es una llamada a hacer memoria de quién es el Dios al que uno sigue, en el que uno cree, en el que uno ha depositado todas las esperanzas. Y ciertamente, si nosotros le pedimos a Dios hacer memoria, Él nos va a dar no la fantasía como le pasó a Israel, ¿verdad?, sino Dios nos va a recordar, por lo menos en la experiencia de nuestra vida, ¿verdad?, todos los momentos en donde hemos podido experimentar la gracia de Dios, la presencia de Dios en la vida, a través de nuestro caminar dentro de la comunidad, con nuestros hermanos y hermanas, aquellas personas con las que nosotros estamos unidos a través de la fe, nuestra familia extendida, como yo decía la semana pasada. Y hacer memoria también es bueno, y sobre todo para nuestros pueblos que sufren de memoria demasiado corta y se olvidan de las cosas importantes que han pasado en su pasado reciente. Puerto Rico, Argentina, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Hacer memoria es recordar también
el pasado de nuestros pueblos a veces es un pasado muy doloroso, es un pasado muy difícil, con eventos muy traumáticos, pero si nosotros tratamos de borrar con el codo el pasado, difícilmente nuestros pueblos tengan futuro. Nuestro presente hacia el futuro se forja con esa memoria del pasado, de no olvidar, Y eso es algo bueno para pedirle a Dios. En segundo lugar, además de esto de pedirle a Dios que nos dé memoria, vamos a pasar al segundo lugar. Una de las cosas que podemos pedirle a Dios, y Dios seguramente, como siempre lo hace, nos va a responder, es que Dios mire nuestro interior. El Salmo 139, versículo 23 y 24, dice así: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Vamos a buscar, ahí está el número 2. Ahí está el texto también, si lo quieren copiar. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que nosotros podemos pedir a Dios. Y ciertamente Dios nos va a responder. Además de que nos dé memoria, pedirle a Dios que mire dentro de nuestro interior. No solo con esta actitud contemplativa, ¿verdad? Porque como dice el Salmo, en la versión Reina Valera dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esa es una maravillosa petición. Y si ustedes se dan cuenta, no es como la petición de Midas, ¿verdad? De todo lo que toque transformar en oro. Por el contrario, es una petición que nos hace bien a nosotros y hace bien a la gente que está a nuestro alrededor. Porque cuanto más tengamos la capacidad de introspección, ¿verdad? Y eso con la ayuda de Dios, pues mejor nos podemos relacionar con la gente que tenemos alrededor. Mejor podemos conocer hacia dónde se desvía nuestro corazón y por dónde es necesario enderezar el camino de nuestro corazón. Así que esa segunda petición que podemos hacer esta mañana, hacer memoria y pedirle a Dios que mire nuestro interior y que enderece el camino. El texto de la Biblia dice que también hay caminos que al ser humano le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es una llamada de atención para los creyentes, para las creyentes, ¿verdad? Acerca de los caminos por los cuales nosotros andamos y cuál es el fin. Cuánto bien nos hacen los caminos que caminamos, cuán agradables o no son las decisiones que tomamos y cuán alineadas están esas decisiones con el Evangelio que nosotros conocemos, con el testimonio de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús, que guían nuestro caminar cristiano. Por lo menos a los discípulos de Jesús y a las discípulas de Jesús, debería ser así, ¿verdad? Que el Evangelio guíe nuestra vida. Y esos actos de misericordia que vemos en el Evangelio, pues que guíen la vida de nosotros, de manera tal que nuestra vida tenga una coherencia. ¿Cómo se logra? Mira, sí, pidiéndole a Dios que mire nuestro interior y que enderece el camino. Bueno, ahí ya tenemos una segunda petición que le podemos hacer a Dios hoy, ¿verdad? Que nos dé memoria y que mire nuestro interior. Pero no termina ahí la cosa. Yo les prometí que eran 3, ¿verdad? Y en tercer lugar,
otra petición que sale desde los Salmos, que es una fuente maravillosa de buenas peticiones para la vida, es pedirle a Dios que nos enseñe sus caminos. Hay varios salmos que nos hablan de eso. El Salmo 25, verso 4 y 5, y el Salmo 86, 11. Yo creo que puse aquí el 86. Sí. Salmo 86, versículo 11. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Me parece interesante obviamente hacer la aclaración de lo que en palabras bíblicas significa yaré, que a veces se traduce malamente, ¿verdad? En español, temer no es precisamente la mejor palabra o la mejor definición para yaré, porque temor del Señor significa esta capacidad de asombro frente al Dios de la vida, esta capacidad que tenemos de quedarnos perplejos, anonadados, es otro sinónimo en español, ¿verdad? Asombro, perplejidad, de quedarnos anonadados, maravillados frente a lo que significa Dios. Pues no estamos frente a algo ordinario, ¿verdad? Sino frente a quien creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando nuestra relación como hijos e hijas de un Dios que nos ama como padre, con amor de madre, esta actitud, esta capacidad de quedarnos asombrados frente a Dios es precisamente aquello a lo que el Salmo menciona como temor, ¿sí? Y la Biblia menciona como temor de Dios, que no significa miedo, ¿sí? La palabra temor en español está muy asociada, el sinónimo está demasiado cerca del miedo, ¿sí? Del terror o del espanto, pero en palabras bíblicas significa este asombro que nos produce estar frente a la presencia de alguien que es más grande que nosotros. Bueno, imagínate, ¿verdad? Si nosotros nacimos los otros días y Dios creó el universo, ¿cómo no nos producirá asombro? ¿Cómo no nos dejará con la boca abierta? Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón. Así dice una canción de hace muchos años. Si tuviera la guitarra aquí, quizás me ponga a cantarla como hice el martes. Bueno, pero fíjense, esa es una tercera petición que nosotros podemos hacer a Dios. Y seguramente Dios nos va a responder. No se trata de cuestiones banales, no se trata de oraciones sin sentido, no se trata de querer evitar lo inevitable, como lo dije, ¿verdad? Estas cuestiones del dolor, del sufrimiento. Yo creo que muchas veces es la gran tentación que tenemos, ¿verdad? De refugiarnos en la oración, como si la oración, nuestra débil oración, fuera capaz de obligar a Dios a que actúe por nuestra palabra, como si fuera en vez de una relación de unos hijos e hijas con un padre o madre amoroso, es una relación como cuasi mágica, ¿verdad? Abracadabra. Mira, la oración no es eso. Y dos queridos amigos tienen definiciones muy acertadas de la oración.
Lutero decía que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para descansar en su soberana voluntad. La oración nos prepara para descansar en los propósitos de Dios. Y una querida amiga, puertorriqueña, la doctora Agustina Lubis, ella afirma que la oración no es para cambiar a Dios, porque la oración nos cambia a nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y oramos pidiéndole, por ejemplo, estas cosas que hemos mencionado. Déjenme sacar esto para que... Muy bien. Para que Dios nos dé memoria, para que Dios mire nuestro interior, para que Dios nos enseñe el camino por el cual debamos andar. Y esto de que Dios nos enseñe el camino, no se trata de nada fuera de lo normal. O sea, no viene un ángel con una trompeta y te dice, coge para la derecha, coge para la izquierda, sino es... Mis hermanas que llevan muchos años en la iglesia me han enseñado que cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios coloca esa paz que mencionamos cada vez que terminamos de predicar, de proclamar, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo. Esa es la paz que nosotros sentimos cuando nos entregamos a las manos de Dios y le pedimos que nos muestre el camino, ¿sí? Y ciertamente Dios sabe hacia dónde dirigirnos y cómo llevarnos. Así que ese es mi desafío esta mañana para ustedes, ¿verdad? Estas 3 cosas que le podemos pedir al Señor. Llamen y se les abrirá. Ciertamente cuando nosotros llamamos a la puerta con estas peticiones, pidiéndole a Dios memoria, que nos haga recordar todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, pidiéndole a Dios que mire nuestro interior y enderece el camino por donde andamos, y en tercer lugar, que nos enseñe, que nos muestre el camino, y que nos haga sensibles, ¿verdad? También para asombrarnos frente a lo maravilloso, a lo grande y lo misericordioso que es Dios. Vivimos nosotros en unos días tan complicados para la espiritualidad, porque nuestra espiritualidad se ha vuelto pragmática, ¿verdad? Se ha vuelto utilitaria. Mucha gente busca a Dios para que le conteste sus peticiones. Si no le contesta, Dios no funciona. Y si le contesta, qué bueno, porque para eso yo pedí. Pero no mucha gente tiene el deseo en su corazón de desarrollar lo que Dios quiere, ¿verdad? Una relación que nos acompañe durante la vida, en donde nosotros no solamente usamos a Dios, nosotros tenemos una relación con Él, en donde aprendemos a vivir, aprendemos a relacionarnos, caminamos con Dios. Y Dios no es simplemente un ATH, Dios no es simplemente alguien que cumple todas las cosas que a uno se le ocurren. Vamos aprendiendo en esta vida de fe. Y una de las cosas maravillosas que hace Dios, además de darnos autonomía, darnos sentido crítico, darnos discernimiento, ¿sí? La capacidad de darnos cuenta cuál es el lugar en el mundo en donde nos toca estar, cuáles son las luchas que tenemos que abrazar, cuál es el momento para salir de nuestra comodidad y empezar a pisar tierra a veces un poquito incómoda, pero hacia eso es que nos lleva la fe, ¿verdad? Sería muy aburrido vivir la vida cristiana, que todo esté así, todo placenteramente planchado. Entonces nos morimos, ¿verdad? De la angustia, del tedio. Bueno, no, así no es la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha que vivimos todos los días. Hay gente cerca y lejos de nosotros
que enfrenta luchas muy difíciles. Esta semana, como ustedes saben, ha sido la semana de enfermería aquí en Puerto Rico. Ayer ha sido el Día Internacional de la Enfermería y tenemos gente muy valiosa como Carmen, como Marco Xavier, que lucha ahí en el hospital poniendo la vida en riesgo para cuidar de otras vidas, y necesitamos orar por ellos, por ellas, todos nuestros enfermeros, enfermeras cristianas y todos los profesionales de la salud en general. Que Dios les abrace con su gracia, que Dios les cuide. Sí, si la población está cansada de la pandemia, imagínense ustedes la gente que ha estado desde el primer día trabajando en los hospitales con las personas infectadas por coronavirus. Imagínense el cansancio mental que tienen los enfermeros y las enfermeras que ven morir a gente todo el tiempo a causa de esta pandemia. Tenemos que orar mucho por ellos y por ellas. Y por supuesto en general por los pueblos. El conflicto palestino-israelí volvió a surgir, estaba latente como siempre, y ha vuelto a surgir en estos días. Y he pensado mucho en Carrie Bellinger, que es nuestra pastora, la pastora de la Iglesia Luterana El Redentor en Jerusalén. Mitri Raheb, también un pastor luterano palestino que está allá en Belén y sufre mucho todo lo que sucede alrededor. Munib Yunan, ¿sí? El obispo emérito, presidente de la Federación Luterana Mundial. Esos nombres vienen a la mente cuando pienso en el conflicto palestino-israelí, y tenemos que orar, ¿verdad? Y por supuesto, al lado de nosotros, pegaditos a nuestro corazón, Colombia y nuestros hermanos y hermanas protestando por dignidad, protestando por una vida por mejores condiciones para el pueblo, y siendo tan golpeados, tan perseguidos, tan maltratados en la calle. Yo hablaba con la obispa los otros días, con nuestra obispa Idalia, y le decía: obispa, nosotros tenemos tanto que agradecer a Dios, porque en el año 2019 nosotros marchamos y sacamos un gobernador sin lamentar siquiera una muerte. Y hay gente que protesta en las calles de nuestra Latinoamérica y la protesta le puede costar la vida. Tenemos que orar mucho por nuestros hermanos de Colombia. Así que antes de pasar a la oración de este día, yo quiero compartir con ustedes algo que la red Crearte, nuestros buenos amigos, han publicado, que se llama Un Lamento por la Paz. Y está dedicado a Colombia, por supuesto, es una oración. Compartimos esta música y regresamos para orar y para despedirnos. Allá vamos. Un lamento por la paz para mi tierra Colombia. Un lamento por la paz desde esta tierra hermosa, donde un pueblo hoy se alza reclamando sus derechos. No los deben de callar, no los deben de callar, pues están en su derecho. No los deben de callar, no los deben de callar, con disparos al acecho.
que el pueblo hoy reclama esa lucha de injusticia, dignidad para la vida y acabar con la avaricia. La violencia la genera, quienes todo lo acapara. Un lamento por la paz, un lamento por la paz, por favor bajen las armas. Un lamento por la paz, un lamento por la paz, pa' mi tierra colombiana. Con esa música y esas imágenes que nos animan, ¿verdad?, a orar, oramos. Saludando siempre a aquellos que están del otro lado, nos acompañan. Ahí está Diana y Cristóbal, ahí está Carmen Lili, por ahí está Miriam Brañuelas y su mamá, Miriam Colón. Y bueno, si alguien ha escrito en el chat lo veo, ¿verdad? Pero aquellos otros que están conectados, que yo sé que hay más personas conectadas, no las puedo ver, pero nuestro cariño y el abrazo de la oración ahora para ustedes también. Oremos. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Y venimos, Señor, con corazones humildes ante ti para pedirte, Señor, estas tres cosas. Danos memoria para no olvidar todo lo bueno que tú has sido con nosotros en cada momento de la vida. Mira, Señor, nuestro corazón y endereza los caminos por los que andamos. Y enséñanos tus caminos, de tal manera que podamos vivir asombrados de tu gracia, perplejos de tu presencia, maravillados del amor que nos tienes. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, nuestros hermanos y hermanas que sufren en diferentes ciudades de este querido país, por nuestra iglesia que tan activa está dando servicios legales, ayudando a la gente que camina, que lucha, que protesta. Y conmueve, Señor, el corazón de los faraones modernos a los que nos enfrentamos. Y provee, Señor, para este pueblo querido, los medios, los líderes, y que devuelvan la dignidad a la gente. De la misma manera oramos por el conflicto de Medio Oriente, árabe-israelí. Pedimos, Señor, por nuestras iglesias, nuestros pastores y pastoras que están en lugares de conflicto tan difíciles de entender. Tantas víctimas civiles que hay en medio, tanto dolor, tanta sangre derramada innecesariamente. Abraza, Señor, a la gente y danos deseos de continuar orando y apoyando de alguna manera a todos aquellos y aquellas que sufren en algún lugar del mundo. Abraza, Señor, con tu gracia a este pueblo maravilloso, Puerto Rico, a tu iglesia que predica tu palabra. Bendícela. Y no solo te pedimos por nosotros, te pedimos por nuestra gente querida.
a aquellos que están necesitados de ti en esta mañana. En ti confiamos, en ti esperamos, en ti descansamos. A ti sea toda la gloria y la honra, ahora y siempre. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siempre es bueno, familia, compartir con ustedes este ratito que sacamos los jueves en la mañana. Espero que ustedes sigan bien. Un abrazo grande, nuestro cariño de la Iglesia San Marcos y muchas bendiciones para este día y para los que vendrán. Nos seguimos encontrando. Bye.